Buenas tardes, el día de hoy vamos a exponer sobre Voltaire y Diderot. Nuestro grupo está conformado por Juan Camilo Gómez Mora y mi persona Stephanie Vergara Díez. El autor, filósofo Voltaire, fue un destacado filósofo del siglo XVIII. Durante toda su vida tuvo una actitud bastante crítica y cuestionadora, por ello fue expulsado de muchos cargos públicos que tuvo a lo largo de su vida. Además de esto, también fue encarcelado por muchas de sus obras y estas también fueron prohibidas en muchos de los casos. Siempre fue defensor de la libertad de pensamiento, de la justicia y de la tolerancia. A esto también le podemos sumar que sus escritos eran bastante críticos por ser impertinentes, porque tenía tantos enemigos y por ello fue bastante veces encarcelado. A diferencia del resto de los filósofos de la Ilustración, él decía que era pesimista acerca de la humanidad y el progreso para él del hombre era diferente. Él decía que el hombre no era bueno por naturaleza, sino que por el contrario era culpable de la miseria humana. Este señor fue el último hijo de cinco hermanos. Su madre falleció cuando él tenía 7 años. De niño cursó bastantes estudios jesuitas y se destacó precozmente por ser un ingenio de los libertigios que en la época se presentaban. Luego, en 1713, obtuvo un cargo de secretario en la Embajada francesa en La Haya, trabajo del que también fue expulsado debido a ciertas relaciones amorosas que contuvo. Entre estos otros oficios también se destacó como agricultor, arquitecto, relojero. Luego, en 1718, adoptó definitivamente un seudónimo que es el que estamos nombrando en la exposición, que es Voltaire, pero su nombre es Francisco Marie Higuey. Luego consiguió introducirse en la alta nobleza como literato de la corte y tuvo algunos problemas pues con la justicia por varios escritos de los cuales hizo en esta época, especialmente en uno de los que se destacaba como regente al señor Felipe II, que en ese entonces era duque de Nueva Orleans, y a este señor Felipe se le destacaban o se le acusaba, este señor Voltaire lo acusaba de crímenes que había cometido. En 1718 se estrenó como Edipo y fue muy bien acogida pues esta obra que destacó pues todo su talento en la hora de escribir. También luego de esto fue encarcelado por segunda vez por una discusión que tuvo con un miembro de la realeza. En Francia pues lo liberaron después de esto, 2 semanas, tras su promesa pues de abandonar Francia. Luego vivió durante muchos años en la capital inglesa, donde descubrió ensayos ingleses, donde escribió poesía y otras obras sobre la historia de las guerras civiles en Francia. En 1731 escribió la historia de Carlos X, segunda obra en la que se ve muy importante o se destacan muchos de los problemas y aspectos que más tarde aparecerían plenamente en su obra Las Cuartas Filosofías, que fue publicada ya en 1734. En esta se llevó a cabo una defensa de la tolerancia religiosa y de la libertad de ideología. Entonces, ya luego de esto se tomó como modelo la permisibilidad inglesa y esto lo acusaron pues en esta época del cristianismo acerca de todo este fanatismo dogmático que él promovía. Luego de esta publicación que tuvo, se refugió en el castillo de la Madame Charlotte, mujer que fue muy amiga, muy cercana y tuvo una relación muy personal con él durante mucho tiempo y la cual trabajó en un pensamiento junto con él, un pensamiento newtoniano, que pues este último le llevaría a que la filosofía de Newton pues en este periodo ya luego escribió, después de esta filosofía y todo su pensamiento, obras de teatro, novelas, cuentos, sátiras y poemas muy breves.
Viajó frecuentemente a París y Versalles, donde gracias a la influencia de la marquesa, pues se convirtió en uno de los favoritos por la corte y fue nombrado historiador de Francia. Más tarde también fue nombrado caballero de la Cámara Real en 1746 y lo eligieron miembro de la Academia Francesa. Por último, en 1750, pues se trasladó a Alemania y durante esta estancia en Berlín finalizó el siglo de Luis XIV. Y aquí él lo que le realizó fue un estudio histórico sobre el reinado de él. Entonces ya acá se pasó el resto de su vida siendo historiador y este periodo finalizó en el ensayo lo realizó sobre el ensayo de la historia general y sobre las costumbres y el carácter de las naciones. Escribió varios poemas filosóficos como El desastre de Lisboa, varias novelas satíricas filosóficas, entre las que se destacan El candidato a la tragedia de Tancredo y el diccionario filosófico. Cabe destacar que pues, sus ideas impregnan toda la filosofía masonérica. Este no fue iniciado hasta meses después de la muerte del título honorífico, perdón, que recibió el 7 de abril de 1784. Ya Voltaire falleció el 30 de mayo de 1788 en París y sus cenizas pues, fueron trasladadas con una ceremonia en el Panteón de Hombres Ilustres de París. Gracias. Eh, bueno, en esta ocasión le voy a continuar hablando acerca del filósofo Denis Diderot. Nació en Francia en 1713 en la ciudad de Langres y murió en París en 1784. Fue un escritor, filósofo, enciclopedista francés, hijo de un maestro cuchillero y fue el segundo de 7 hermanos. Comenzó como tal su educación en el Colegio Jesuita de Langres y se convirtió en el profesor a los 19 años en el año 1732. Posteriormente se trasladó a París y estudió leyes en la Sorbona. Después pasó 10 años como profesor de matemáticas, latín, griego y lenguas modernas, además de que elaboró una filosofía materialista que consideraba el gran valor de las sensaciones, ya que son la base del conocimiento. Por otro lado, destacó como notable escritor y fue el fundador de la enciclopedia El Gran Proyecto de Exposición Universal del Saber de su tiempo como tal. La misma racionalidad es para Diderot el desarrollo de la sensibilidad o de lo que percibimos y sentimos, ya que no tiene dudas de que todos los hombres aspiran a la felicidad, algo que pues está en directa relación con el sentido de la moral. Bueno, con respecto a las obras importantes que destacó Diderot, los primeros trabajos de Diderot incluyen la traducción de la historia de Grecia, de Staian, en este caso en 1743, junto a dos amigos, uno se llamaba Francois Vincent y el otro se llamaba Mark Anthony Eldois, que produjeron la traducción del diccionario médico de Robert James en 1743 a 1748. Y sobre la misma época publicó el libre interpretación del Inquiry Concerning Virtue, que esto fue una enciclopedia que realizaron en ese tiempo. Bueno, Diderot era ateo, puesto que estaba absolutamente convencido de la inexistencia de Dios, aunque algunos lo consideraban también agnóstico o deitista, además de que fue un gran teórico de la literatura y de la estética. Bueno, fue uno de los grandes impulsores de la Revolución Francesa por unos pocos años. Nos llevó a presenciar lo que sucedió a partir de 1789, como también señala uno de los filósofos antiguos, Ezequiel Adamowski. Se observa en la última parte de su vida, en el año 1747, fue invitado para editar la traducción francesa de la enciclopedia, que transformó el proyecto en una inmensa obra de nueva redacción que abarcó 35 volúmenes, además de que contó con el apoyo de Voltaire y Montesquieu. Bueno, en cuanto a su pensamiento filosófico, aquí él decía que el escepticismo
es el primer paso en el camino de la filosofía. El escepticismo consiste en la falta de confianza en la verdad o en la eficacia de una cosa que considera que no hay ningún saber firme. Y por otra parte, para el dinero, la razón es la mayor herramienta del hombre, ya que consiste en la búsqueda de conocimientos como buenos fundamentos y que sean evidentes a los sentidos. A los sentidos. Los animales no pueden, decía que los animales no pueden hacer este tipo de actividad que no cuestionan lo que sus sentidos les muestra para el haciendo el bien, como realmente se puede llegar a la felicidad. Y la base del comportamiento debe ser la virtud de la justicia, que es dar a cada cual lo que le corresponde de modo que pueda ser feliz y hará felices a los demás como tal. También decía que debe una persona tener cuidado con lo que le rodea, con los que están a su alrededor, puesto que había los defectos de los demás con los demás y habla de sus defectos. Por ello, uno tiene que saber elegir las amistades, era lo que decía Diderot. Bueno, este era un hombre de una mezcla de sabiduría e ignorancia, pero mientras más se inculca a una persona, más libre y feliz será. Recomendaba que hay que evitar los prejuicios, que son opiniones apresuradas y preconcebidas sobre las personas y situaciones o conceptos. Estos distorsionan las percepciones de las cosas y que no permiten la sabiduría. Esto es parte del pensamiento filosófico de Diderot. Además, por otro lado, una recadilización, por así decirse, del pensamiento de Diderot, prefigurado la concepción moderna, en este caso de la sociedad civil. La obra de Diderot hoy es claramente perdón, influida como el movimiento de los libertinos franceses del siglo XVII. Además, se nota un cierto agnosticismo que tuvo una repercusión en el ambiente intelectual de su época. Bueno, este personaje luchó contra el dogmatismo, redactando y dirigiendo la elaboración escrita de la enciclopedia, en este caso que duró aproximadamente 20 años. Por otro lado, Federico II de Prusia y Catalina de Grande de Rusia lo admiraban por su labor filosófica, en este caso ilustrada, a pesar de que eran monarcas clasificables dentro del deportismo ilustrado. En su obra, Pensamientos filosóficos de 1746, Diderot, al principio de la misma, realiza una apología de las pasiones, ya que escribe que solo las pasiones y las grandes pasiones son las que pueden elevar el alma a las grandes cosas. Eso era lo que consideraba Diderot, que la ciencia se basa en hechos y no en creencias de las personas. Fue un espíritu, en este caso, universal, novelista, poeta, fue matemático y crítico del arte. Es un pensador, por otro lado, iluminista, que destaca la función de la razón y también el ejercicio de la duda, más radical, además de que consideraba que el ejercicio profundo y el correcto de la razón es lo que es característico de la inteligencia humana, pero también convencido de que es sumamente importante dedicarse al estudio o investigación de los hechos de la naturaleza. Bueno, piensa en la física experimental, está avanzado mucho a costa de las matemáticas en cuestión de que no pudo vislumbrar de él. Bueno, este fue un personaje muy extraordinario que desarrolló de todas las ciencias en el futuro, además de que se plantean muchas preguntas acerca de la muerte, de la vida y también acerca de la materia, pero quedan como interrogantes que en su tiempo parece que no pueden ser contestados. Es decir, que en su pensamiento filosófico el pensador galo se mueve entre el deísmo y el panteísmo, por así decirse. Incluso llega a decir que la existencia de la divina puede ser, la existencia divina puede ser de la física experimental, mejor que en los sublimes pensamientos o reflexiones como lo decía Meil o Descartes. Por otro lado, el racionalismo, él establecía que no puede demostrar que Dios exista, ya que piensa que lo bello, racional, y escribe que todo lo que fuera de mi continente, en sí algo con lo que se despertare, mi entendimiento, la idea y la relación es bello y haga una relación conmigo todo lo que despierta esa idea. Ese era el pensamiento más que todo que él tenía. Y en definitiva, lo más destacable del dinero son sus obras
y la creación de la enciclopedia, que tuvo, como les comentaba, una extraordinaria repercusión intelectual en Europa. Además, su capacidad crítica se puso en servicio de la sociedad, la afirmación de los derechos del hombre y el cambio de las negativas condiciones de la vida del campesino, en este caso francés. Fue otra de sus tareas a las que dedicó de manera infatigable. Bueno, además, la libertad de la justicia social y la extensión del saber o la cultura fueron sus ideas que se oponían a la injusticia del continuo régimen que estaba viviendo en esa época. Su materialismo sexista le fue útil para no olvidarse del principio de la realidad y también para negar el valor de las supersticiones y de los prejuicios de todo tipo que existían en Francia, en este caso en el siglo XVIII. Además de que su pensamiento es muy intelectual porque en el fondo se plantea temas y asuntos que hoy en día también nos preocupan y forman parte del imaginario colectivo. Además de que él decía que pensar por ti mismo es también compartirlo como con alguien más para reflejarse. Eso es todo, gracias.